damos gracias una vez más, Señor. Te bendecimos en esta tarde, Padre. Te honramos, te glorificamos, Señor, por tus muchas misericordias que tú derramas sobre nuestras vidas, Señor. Amado Dios, te ruego por cada uno de mis hermanos que tu gracia los alcance, desde tú la gracia, la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento de tu palabra, Señor. Yo desato sobre ellos la bendición del cielo, Padre. Dale paz en su alma, su corazón, su espíritu, Señor. Dale retención de lo que vamos a estar estudiando en estos tiempos, Padre, que es nada más que tu bendita palabra, Señor. Yo los bendigo, desato sobre ellos la bendición del cielo, Señor, su casa, su hogar, su familia. Te ruego por los que aún no han llegado, que tu misericordia los alcance. Enviamos la bendición sobre ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Ponemos este tiempo, esta clase en tus manos, Señor. Danos tú la gracia, la sabiduría para entender tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Bendigo a los que nos mira por internet. Envío la bendición sobre ellos, sobre aquellos que se han enganchado con este estudio, Señor, en el nombre de Jesús, que pueda entender tu mensaje en estos tiempos, Padre. Lo bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén, Señor. Gracias a Dios. Gracias. Toda la bendición. Vamos a dar comienzo a esta clase de hoy. Bueno, lo importante es que usted vaya entendiendo lo que se estudia. Eso es lo fundamental. De a poquito. Nadie aprende de golpe de un día para otro. Esto lleva tiempo. Porque cuando todavía no somos duchos en la palabra de Dios, desconocemos. El pueblo de Dios desconoce la palabra. O sea que el pueblo que viene solamente escucha el mensaje desde el altar, por ahí no profundiza mucho la palabra después. Que ya el mensaje lo escucha en ese momento, una hora y media, y después. Yo creo que la mayoría. Eso nos pasa a todos, hermano. A mí me pasaba porque cuando era nuevo, por ejemplo. Por eso los entiendo. Por ahí el mensaje llega uno a la casa y ni se acuerda qué es lo que predicó el pastor. Eso puede pasar. ¿Por qué? Porque no profundizamos en la palabra, al tener desconocimiento de las cosas de Dios. Entonces como que el mensaje queda en un olvido, se nos fue ya de la cabeza, traspasamos la puerta ahí de la iglesia. Está bien, vivimos en un mundo conflictivo, entonces el mundo como que nos chupa, nos atrapa los problemas de este mundo. Claro, el diablo es un atorrante número uno, él está esperando eso. Por eso en Osea 4:6, que yo leí el versículo, que lo tenga ahí, que lo memorice, gracias. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Eso usted lo tiene que grabar en su corazón. Oseas 4:6 lo tiene que memorizar para que el diablo no tome ventaja sobre su vida. Entonces cuando usted empieza a memorizar los pasajes bíblicos, lo que leemos, lo que estudiamos, una prédica de quien predique en la iglesia, lo vamos absorbiendo las cosas de Dios. Se nos queda en el corazón, se nos queda acá en la cabeza, pues baja al corazón. Y eso es una manera de entender la palabra, de crecer en las cosas de Dios. Porque si no venimos y nos vamos a la iglesia y nunca vamos a entender la palabra de Dios. Que en definitiva es lo que importa. Es la palabra. Porque nosotros somos el pueblo de Él. No podemos darnos el gusto de no conocer la palabra de Él. Tenemos que buscar de Él, profundizar en las cosas de Dios. Entonces la vida de un cristiano va a ser mucho más llevadera en este mundo. Mucho más llevadera. Van a venir los problemas, pero usted va a estar crecido en las cosas de Dios. Pablo decía, yo sé quién es Dios, pero también conozco al diablo. A Satanás hay que conocerlo tanto como conocemos a Dios. Sus artimañas, sus mentiras, sus maquinaciones, sus engaños. No se olvide que Satanás es el padre de mentira, lo dijo Cristo, se lo dijo en la cara. Padre es Satanás, él es toda la perversión que hay en este planeta Tierra. ¿Quién es el director de todo eso? El diablo. Es él con los demonios. Por eso en el mundo hay tanto conflicto en la raza humana. Tantas peleas en todos los órdenes, hermano. No solamente en la familia, en los matrimonios, en cualquier lugar. ¿Quién no tiene conflicto hoy? Entre vecinos, entre compañeros de trabajo. Pasa cosas dentro de la iglesia. ¿Cuánto más en el mundo? ¿Cuánto más en el mundo? Entonces nosotros tenemos que preocuparnos de entender las cosas de Dios para que la vida sea más llevadera en este mundo. Porque si no, yo sé que mucho del pueblo sufre
porque no tiene conocimiento de las cosas de Dios. Al desconocerlas, las cosas lindas de Dios, las bendiciones de Dios, sufre. Claro que sufre por falta de conocimiento, porque como dice Osea 4:6, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Como desconocemos las cosas de Dios, por ahí una mentira del diablo se nos hace un montón así, y es una mentira satánica. Entonces el diablo es un experto en enredarnos, en mentirnos, en poner palo en la rueda, pero cuando nosotros no conocemos las cosas de Dios, Él se hace una farra con nosotros. Aún así, hermanos, cuesta caminar en el camino de Dios, conociendo las cosas de Dios, porque a nadie le fue fácil, por más que sean siervos de Dios, nunca le fue fácil el pueblo de Dios. Los apóstoles sufrieron horrores por la causa de Cristo, por llevar la palabra, y cuánto más nosotros. Bueno, Dios dice que cuanto más conocemos a Él, Dios más nos demanda, ¿verdad? Cuanto más conocemos la palabra, Dios más nos demanda. ¿Por qué nos demanda más Dios? Porque tenemos conocimiento de las cosas de Dios. Entonces es una manera de ir cada pasito un escalón más, un peldaño más. Cuando empezamos, ¿cuánto hace? ¿Un mes atrás? Yo no creo que ustedes estén todavía ahí abajo, ahí antes de subir las escaleras. Yo creo que se han subido un poquitito. Ya la cabeza se le está abriendo un poquito. Por eso me gustó lo que decía Raúl, que ya él leyó ahí en número, y eso es bueno. Lo que yo enseño acá, lo que leemos, lo que compartimos, que usted en la semana lo puedan leer en su casa, porque para eso es la clase. Porque si usted viene a la clase y después olvida todo lo que anotó en su cuaderno, no le sirve de nada. De nada le sirve. Puede estar un año estudiando la palabra, pero si yo no la atesoro en mi corazón, si yo no me preocupo en entenderla y buscar, porque usted no tiene que depender solamente, por supuesto, dependemos de Dios, nuestra primera dependencia es Dios, pero también nosotros dependemos de nosotros mismos como personas. Si somos sabios, somos temerosos de Dios, entonces le damos una importancia como persona delante de Dios. Entonces me preocupo por las cosas de Dios. Leo, busco la palabra, voy, no entiendo, no importa. ¿Sabe los años que a mí me costó entender las cosas de Dios? Años. Ustedes recién por ahí empieza un curso de esto que recién empezamos. Pero los otro día hablaba con la pastora María de Los Ángeles, por ejemplo. El ABC de un cristiano es la base. El ABC lo tenemos que saber. Esto es un ABC, es un principio de las cosas. Son bases bíblicas que es muy importante para el pueblo de Dios, que entendamos el mensaje. Entonces, cuando alguien predica desde el altar, qué bueno que es entender un mensaje de quien predique, ¿no es cierto? Es buenísimo, a mí me gusta. Porque tenemos discernimiento y nos damos cuenta qué es lo que están predicando arriba, si es mentira o es verdad, o si tergiversa la palabra. ¿Sabe cuántos pastores truchos en este mundo que tergiversa la verdad de Cristo? Dios que habla la palabra de los falsos cristos, los falsos pastores, los falsos profetas, están en este mundo, hermano. Entonces, de ahí arriba nos predica cualquier guarangada y yo aplaudo porque el otro aplaude. No, no, no. Tenemos que entender y saber por qué aplaudimos y cuándo vamos a aplaudir. Usted sabe que en las iglesias grandes hay personas que se dedican, usado por el diablo, yo lo he visto por muchos años. El pastor está predicando y cuando termina de predicar de arriba, ya arranca un aplauso. Nadie pidió aplauso. Y el pueblo se prende porque no tiene conocimiento. Uno aplaude, capaz que aplaude cualquier guarangada y aplaude. Y el pueblo se prende en el aplauso. De eso tenemos que despertarnos también. Porque si no le estamos dando la gloria al diablo, usado primeramente por el que está predicando de arriba y después por algún payaso que anda por ahí arriba de las tribunas, dentro del pueblo, que aplaude cualquier cosa de lo que se predica arriba del altar. O dicen amén. O dicen amén. Otra cosa, amén no se le dice a cualquier cosa. No es amén cada rato, y amén, y amén, y amén. No, 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 tenemos que despertar. ¿A qué le digo amén yo? Amén es, así está. Son cosas muy profundas de Dios. Entonces nosotros tenemos que despertarnos en esto, crecer en las cosas de Dios, para no hacer cualquier cosa entre las iglesias. Algo que a usted le guste, bueno, no crecer, no interesarse en las cosas de Dios. A mí me gusta interesarme en las cosas de Dios, porque sé que uno va creciendo y va entendiendo el mensaje, para no ser engañado, ¿no? Para eso es la palabra.
Bueno, vamos a arrancar. Sería 9:32, ¿verdad? Sí. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo y endemoniado. Oh, lo que habrá sido eso, ¿no? Mudo y endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Claro, si Jesús recién empezaba a predicar, y eso es lo que es la autoridad de Cristo, ¿no? Los demonios lo veían y se revolcaban por el piso, solamente con verlo. Nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos, qué raro, decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Qué ignorancia, ¿no? Eran perversos. Ya los empezaron a juzgar a Jesús. Y ese es un tremendo error también dentro de las iglesias, por falta de conocimiento. Muchas veces tiramos la lengua de más, juzgamos a nuestros hermanos o a quien nos predica o a quien sea. Por eso estos fariseos se conocían la palabra ellos, los libros de la ley, por lo menos los 5 primeros libros, se los conocía de memoria estos fariseos. Y atacaban al Señor. Se pensaba que ellos eran los dueños de la verdad. La mía es mucha, dice el 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Miren, en este versículo tenemos 3 cosas fundamentales que yo las traje anotadas. ¿Qué dice? Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos. ¿Qué hacía Jesús? Enseñaba. Y predicando el evangelio del reino. ¿Qué hacía? Predicaba el evangelio del reino. No solamente Cristo enseñaba, sino que predicaba la palabra. Este versículo tiene 3 o 4 cosas profundas, importantes para nosotros. Y predicando el evangelio del reino. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Miren las cosas que hacía. Solamente en este versículo hay 4 cosas que Jesús hacía. Y hoy tiene que ser lo mismo. Yo siempre digo que un predicador, quien predique, tiene que tener un poquito de conocimiento de la palabra de Dios. ¿Puede ser un pastor? Claro que sí. Pero por ahí un pastor desconoce muchos pasajes bíblicos porque no ha estudiado, porque por ahí no pasó más tiempo con Dios, alguien no le enseñó que no solamente hay que predicar, sino que hay también, a mí me gusta enseñar más que nada y predicar a la vez. Usted se acordará que la mayoría de mis prédicas, muchas veces que me tocó predicar, para mí eran enseñanza y prédica, porque me gusta entrar por ese lado. A mí lo que me importa, hermanos, es que usted entienda el mensaje. Esta enseñanza, ¿sabe quién es el primero que está interesado en que usted aprenda? Es Dios primeramente. Y yo se lo puedo asegurar y después soy yo quiero que usted aprenda lo que yo hablo, lo que yo le estoy, la palabra, que usted lo atesore en su corazón. Usted se va a dar cuenta quizá dentro de unos meses, quizá van a pasar muchos años. Aquel tiempo el pastor Roberto me enseñó tal palabra, porque el Espíritu Santo les trae a memoria. ¿Por qué? Porque la hemos estudiado, porque la hemos leído en la palabra. El Espíritu Santo es especialista en hacernos recordar todos los pasajes bíblicos. Todo. El Espíritu Santo es un caballero divino. Él nos quiere ayudar en cada momento, todos los días. Cuando vamos a leer la palabra, los primeros que se nos tira encima es el Espíritu Santo, para darnos sabiduría, entendimiento, para que entendamos la palabra de Dios. Amén. Por eso es importante acá, que como dicen, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos. La sinagoga, bueno, es la iglesia, ¿no? Sí. En los judíos de la sinagoga de ellos. Enseñando y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Acá encontramos en este versículo solamente 4 cosas: enseñanza, predicación, sanidad y las dolencias, ¿no? Bueno, sanidad y dolencia es lo mismo, porque yo lo busqué en dolencia, a ver si yo lo traje anotado acá. El Señor enseñaba, predicaba y sanaba. Bueno, debe estar acá. Está bien, era toda dolencia y enfermedad. Ahora lo vamos a encontrar un poquito más adelante, yo tengo anotado acá. El 36 dice: y al ver
las multitudes, tuvo compasión de ellos. Lo mismo tiene Cristo compasión de este mundo hoy día. Jesús no cambió absolutamente en nada, Él quiere que el mundo sea salvo. Dice un pasaje bíblico que Él no retarda su venida como muchos tienen por tardanza, sino que Él está esperando que muchos procedan al arrepentimiento, dice la palabra. Él está esperando, Dios es paciente, espera 1 año, espera 2, espera 3, hace 2025 años que Cristo está esperando que muchos procedan al arrepentimiento. Él quiere llevarse más pueblo para arriba, pero un día va a llegar a buscar su pueblo. Y al ver la multitud tuvo compasión de ella, porque estaba desamparadas y dispersa como ovejas que no tienen pastor. Recuerda que yo le comenté que en un principio el libro de Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Recuerda que yo le expliqué ahí que pasaron 400 años desde Malaquías hasta Mateo, habían pasado 400 años que Dios no habló, directamente no habló. Él mantuvo algunos profetas, algunos sacerdotes por ahí, muy poquito, ese remanente que él habla, Señor, hasta que la llegada de Cristo. Por eso en Malaquías habla de que iba a venir un Elías, y ese Elías, ¿se acuerda? Yo se lo expliqué, ¿quién era ese nuevo Elías? Juan el Bautista, ¿recuerda que lo hemos leído? Ese Elías que hablaba Jesús, no, que hablaba Malaquías en el Antiguo Testamento 400 años antes, se refería a Juan el Bautista. Era un parecido a Elías. Vio que Juan el Bautista se vestía igual, con un cinto ancho y se vestía con un pelo de camello y comía langosta y miel silvestre. Bueno, es el alimento que también usaba Elías en esos tiempos antiguos, ¿no? Y Dios usó a Juan el Bautista también como representante de Dios, por supuesto, pero en semejanza a Elías, en cuanto a la carne, por supuesto. Y él vino a predicar el reino de Dios, que venía Cristo, que venía un Salvador a este mundo. Por eso acá dice que había ovejas, como le hemos leído acá, y dispersa como ovejas que no tienen pastor. El pueblo estaba totalmente abandonado, la raza humana, hermano. No había Dios, no había Cristo, no había esperanza para nadie. Había enfermos. Recuerda que yo le expliqué que había cojos, enfermos, ciegos. Era un desastre la raza humana. El pueblo de Dios en Jerusalén era un desastre, hermano. Enfermedad, había gente en las calles tirado años y años y se moría como perros. Se morían ahí como animales. Nadie lo atendía porque no había. Dios había quitado su mano sobre su pueblo. ¿Pero por qué quitó su mano Dios? Por la perversión del pueblo, por la desobediencia del pueblo. Mire si Cristo no hubiese venido. Lo que sería el mundo hoy, hermano. Sería un caos. Sería un desastre el mundo. Hoy Cristo balancea en el medio, que está la iglesia, por supuesto, que estamos nosotros, el pueblo de Él en este mundo, que pone un poco de paño frío en este mundo perverso, ¿no es cierto? Mire cómo está la raza humana hoy. ¿Cómo están los políticos hoy? ¿Qué hacen los políticos? ¿Qué hace la justicia hoy día? Pero a nivel mundial, no solamente en Argentina. Es por la falta de Dios. Es por la falta de Dios. Entonces la iglesia está en el medio, estamos en este mundo para orar, porque ¿a quién nos mandó a orar también Jesús? Por nuestros enemigos. Él nos pide que... ¿Se acuerda que yo le di el libro de Romanos 13? ¿Lo leyeron alguno? ¿Lo repasaron? ¿No lo leyeron? ¿Se acuerda que yo le dije la vez pasada que leía Romanos 13? Ahí están todas las leyes para el ser humano, que debemos de cumplirlas delante de los gobiernos. El gobierno que está puesto por Dios. Ustedes dicen, pastor, no puede. Claro que está puesto por Dios. Dios permitió que esté este hombre como presidente. Lo dice en Romanos 13, léalo ahí. Ahí si usted se lo va a abrir a la capocha. Porque el que quita reyes y pone reyes es Dios, no el hombre. Este mundo no está a merced del diablo, hermano. Él es el príncipe de este mundo, pero el rey, ¿quién es? Cristo. Cristo es el rey. Jesús le dio un título al diablo hasta como príncipe. Como diciéndole, bueno, algo te voy a dar, pero el príncipe para las maldades. El mundo no está totalmente en las garras del Satanás. Dios también pone freno a este mundo por medio de Cristo y por medio de nosotros que somos el pueblo de Él, ¿no? Entonces hay un freno en el medio y nosotros clamamos. Ahí en Romanos 13 nos manda a orar por nuestras eminencias, que son los presidentes. Las eminencias que están en los gobernantes son los presidentes, son la Cámara de Diputados, las cámaras de senadores, es la justicia, es la policía, son la gendarmería. De eso habla Romanos 13. ¿Están puestos por Dios?
Lo dice la Biblia, léalo por favor, léalo Romanos 13, todo el capítulo 13. Todo está puesto por Dios. Y si es la palabra de Dios, hermano. La Biblia es la palabra de Dios. Dios no va a hacer una cosa por otra. Todo está bajo el orden de Dios. Todo. Dice en Romanos 13, el que se porta mal, bueno, será llevado preso. ¿Por qué? ¿Porque hizo buenas cosas o malas cosas? Es porque se portó mal. Entonces está la policía, están las cárceles para que vayan los presos ahí, los atorrantes, los violadores, los asesinos. Todo está dentro de un orden de Dios, dentro de este mundo. Amén. Todo está ahí. Lea Romanos 13 y se le va a abrir así la cabeza. Eso también sirve para no juzgar a quién están como gobernante, ¿no? Para eso Dios dejó escrito, sino que nos manda orar para que, dice el versículo, para que vivamos, creo que dice, en paz y reposadamente. Mire, ¿para qué tenemos que orar por los gobernantes? Para vivir en paz y reposadamente. Me lo acuerdo de memoria ese versículo, en Romanos 13. Para eso tenemos que orar por nuestros enemigos, por los gobernantes. Porque si nosotros lo criticamos, le echamos tierra encima, va a ser peor todavía. Y el mal se nos vuelve en contra. Es el tema como pueblo de Dios. Aún tenemos que orar por nuestros enemigos peores, Señor. Misericordia, Padre. Misericordia por este hombre, por esta mujer que hace tanto mal, tanto desastre en este planeta Tierra. Entonces el bien es para mí, el bien es para usted. Lo que sembramos es lógico. Esa es la palabra, hermano. Lo que yo siembro, cosecho. Si yo cosecho amor, siembro amor, ¿qué voy a cosechar? Yo voy a cosechar amor. Ahora, si yo siembro odio, rencor, bronca, ¿qué voy a cosechar? Odio, rencor y bronca. Vivo enfermo, tengo un corazón no perdonador, entonces como cristiano soy un desastre. No, tenemos que aprender. Nosotros no somos del mundo, hermano. Dios nos rescató del mundo justamente para esto, para darnos una mejor vida en este planeta Tierra, una mejor vida. Usted era pastor, pero yo sufro. Está bien, la Biblia no dice que no vamos a sufrir en este mundo. Una cosa es sufrir sin Cristo. Otra cosa es sufrir por la causa de Cristo, como dijo uno en las cartas de Pedro. Gozado y alegrado, dice la Biblia. Y vuestro galardón será grande en el cielo, dice la palabra, porque soportamos las maldades de este mundo. No le haga caso a los perversos de este mundo, hermano. No se prenda con eso. No se prenda. Porque el bien es para usted, es para su casa, para su familia. Como yo le digo siempre, no se prenda en chusmería, no se prenda en cosas raras. No critique a nadie. Porque el bien es para usted, es para mí. Lo que sembramos, cosechamos. Siempre. Anote, Primera de Reyes 22, 17. Primera de Reyes 22, 17. ¿Anotó? Segunda de Crónica, lo puede abreviar, ponga la C y la R. Primera de Crónica 18, 16. Segunda de Crónica. Segunda de Crónica 18, 16. ¿Anotó? Sí. Vamos a Zacarías. El libro de Zacarías. Zacarías es unos profetas menores. Zacarías 10, capítulo 10, versículo 2. Bueno, ahí usted lo va a encontrar en la concordancia, lo que hemos leído en el versículo 36. Que la multitud estaba dispersa y como oveja desamparada. Usted ahí se lo va a encontrar en Primera Reyes, Segunda de Crónica y en Zacarías. Eso es lo que usted tiene que leer en la semana y se va a empezar a interiorizar usted. Cuando empieza a apartar tiempo para Dios, usted no se imagina cómo Dios lo va a empezar a dar la gracia y va a tener Dios ese deseo de leer la palabra. La palabra no tiene que ser una carga, hermano. Leer la palabra tiene que ser un deleite. La palabra no es un diario, no es una revista del mundo. Hay cosas profundas. Mire lo que sacamos acá en el versículo 35. 4 cosas en un versículo donde le hemos leído que Jesús enseñaba, sanaba, liberaba. En un versículo solo. Entonces cuando usted aprende a discernir la palabra de Dios, a sacarle el jugo, Dios le va a dar la revelación. ¿Qué es lo que está escrito? Y más si usted ora, el Señor, te pido sabiduría, Señor, dame entendimiento. Te pido discernimiento, te pido revelación en la palabra. ¿Sabe cómo se le va a abrir la cabeza?
Y usted un deleite, cuando va a oración a Dios, ese tiempo que usted aparta, va a ir confiando en Dios. No va a ser una oración, que es una carga. Yo sé que para muchos la oración es una carga, hermano. Es como que le pone 1000 kilos arriba de la cabeza. No tiene que ser así. Y si no le salen palabras de su boca cuando va a orar, no importa, quédese en silencio. ¿Sabe una cosa? Que Dios nos habla muchas veces en el silencio. Hasta ahí tenemos que comprender nosotros. Muchas veces creemos que ya Dios nos tiene que hablar. ¿Saben por dónde Dios le va a hablar primeramente? Con la palabra. Con la palabra le hablar. Mucho silencio de Dios es la respuesta de Dios para nosotros. Yo que nos preguntamos muchas cosas. ¿Y por qué, Señor, esto? ¿Y por qué lo otro, Señor? Y dame este, Señor. Y dame lo otro. Y hay un silencio. Y esa es la respuesta de Dios. Porque no es el tiempo no es el tiempo nuestro. No te conviene. Exactamente. Aún en el silencio Dios nos habla. Pero cuando yo no entiendo, entonces sigo la misma cantinera, todos los días. 1 año, 2, 3, 20 años. No, tengo que aprender a oír la voz de Dios. Primeramente Dios me va a hablar por la palabra. Usted siéntase identificado, como hemos leído acá en el versículo 35, que Jesús enseñaba y predicaba y sanaba. Eso es lo que usted tiene que agarrarlo para usted. Esto hacía Jesús. Esto hacía el Señor. Sanaba, predicaba, enseñaba. Cristo era maestro de la palabra. Él era un maestro por excelencia. Cristo tenía los 5 ministerios. Él era profeta, pastor, maestro. Todo. Los 5 ministerios tenía Cristo. Y cuanto mucho más. Y todos los frutos del Espíritu y todos los dones que hay en el universo lo tenía Cristo. Si era es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Si la palabra fue enviada por Él a este mundo. Cristo es la palabra. ¿Se acuerda que yo le hice un comentario la vez pasada que dice una de las cartas de Juan, el apóstol Juan? ¿Qué dice el primer versículo? Es el verbo encarnado, el verbo hecho carne, la palabra, el verbo. Y habitó entre nosotros, es la palabra. Cristo es la palabra viviente. Cuando Él caminó por este mundo, era la palabra. Es como que andaba con la Biblia completamente dentro de su corazón y la cabeza. Él se la sabía toda. Por eso el Satanás quería engañarlo, ahí como hemos leído en Lucas 4. ¿Cómo lo engaña Satanás? No, el Satanás pensaba que lo iba a agarrar. No. Satanás pensaba que Jesús era como uno de nosotros. No. Sabía el diablo que era el Hijo de Dios, ¿eh? ¿Cómo no va a saber? Satanás se la sabía que un día iba a venir un Salvador a ese mundo, pero él lo persiguió a Jesús, como yo le dije el otro día, hasta la cruz, usando uno de los reos que estaba colgado ahí para que baje la cruz. Hasta ahí lo persiguió el diablo a Cristo, para que bajara de la cruz, para derrotarlo. Pero Cristo no le dio ni bolilla, ni lo miró. Y eso es nosotros también no tenemos que dejarnos enredar por Satanás, las mentiras del diablo. Tenemos que tener conocimiento de las cosas de Dios. Entonces la vida va a ser más llevadera, hermano. Entonces, el 37, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obrero a sus mies. Usted sabe que yo busqué la palabra mies. ¿Sabe qué es el diccionario? Planta madura de cuya semilla se hace el pan. Esa es la mies. Y cosecha de granos. Por eso la mies, cuando llegaba el tiempo, la cosecha, lo dice la palabra, que iban a recoger la semilla. Esas son las mies. Por eso dice, obrero las mies. ¿Quiénes son las mies? El mundo sin Cristo. El mundo sin Cristo es la mies de estos tiempos. Esa semilla que está tirada en el mundo y Cristo la quiere recoger para Él. Y así estábamos nosotros antes de conocer al Señor. Éramos mies en este mundo. Pero un día nos alcanzó la gracia y nos alcanzó la misericordia. Por eso acá dice, a la verdad, la mies es mucha. El mundo es mucho. Ahí estamos de nosotros. Ahí estaba Raúl, estaba Nilsa, estaba José, Pastor Alicia. Estaban todos metidos ahí. Éramos mies en este mundo. Andamos sin Dios, sin fe, sin esperanza. Pero cuando nos alcanzó de Cristo, somos el pueblo de Él. A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. ¿Vio? Obreros, somos nosotros. Nosotros somos obreros del Señor. Como pueblo de Dios, somos quienes tenemos que llevar el mensaje. Somos obreros de Cristo. Para llevar la palabra, para predicar, para enseñar,
para ganar almas para sus reinos. Somos los obreros. Pero ¿qué dice el 38? Rogad pues al Señor de la mies, a Cristo,